Realmente esta es una parábola bastante extraña porque la levadura en ninguna parte de las Escrituras es algo bueno, es algo malo. Porque se tomaba la levadura no es como hoy que la compramos en cubitos o en polvo y es algo que le metemos al pan y se agranda la masa. ¡Wow! ¿Quién nos vio alguna vez amasar y un pedacito de masa así se hizo grande? Y si uno se le olvida, se hizo grande y se chorrea todo. Bueno, no era así. Antes la levadura era un pedazo de pan que se había podrido y que se la metían en la harina y que generaba un fermento. Entonces se podría. Entonces, allí en Éxodo vemos que un mandato de Dios es que no haya pan con levadura en toda la casa de Israel. Y Jesús sale con esto. Pues hay algo que tenés que entender, claves que tenés que entender para poder aplicar esta palabra y este misterio del reino de los cielos a tu vida. Lo primero está en Génesis 3:15. Y es con este versículo que tenés que ir toda la predicación. Si no te vas a perder. Si no te aferrás a Génesis 3:15, te vas a perder en toda la predicación y no vas a entender de qué estamos hablando y por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Dice así, es un pasaje bastante conocido y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Muchos de ustedes han visto y han estudiado este versículo y saben de que se le llama un proto de evangelio o un versículo que anuncia la llegada de alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso es algo bueno o es algo malo para nosotros? ¿Es una bendición o es una maldición? Es algo bueno. ¿De quién está hablando? ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo, Jesús. Está hablando de que Jesús iba a nacer de una virgen. Después lo va a decir Isaías más específicamente. Y a lo largo de las Escrituras los profetas van a ir hablando y los salmistas también van a ir hablando acerca del nacimiento de un Salvador, de un Mesías. Y eso es una bendición para nosotros. Es una bendición. Pero vos sabéis que este pasaje no está escrito como una bendición. En realidad es una maldición. ¿A quién le está hablando? A la serpiente. Dice el verso 14: Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y continúa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la de ella. La simiente de la mujer aplastará tu cabeza y vos le herirás en el calcañar. Es una bendición para nosotros, pero en realidad este versículo es un versículo de maldición a la serpiente antigua, a Satanás. Sin esta clave no vas a poder entender lo que Jesús quiere decir con esto de la levadura. ¿Sabes por qué? Porque la salvación tuya, la salvación de tu familia, de tus hijos, de tus amigos, la salvación de este barrio es una bendición para los que se salvan, pero es el cumplimiento de la maldición hecha por Dios a Satanás. Cada vez que alguien se salva, la serpiente es maldita. La bendición de alguien es la maldición de otro. Se está cumpliendo esa escritura y esa promesa que se hizo desde la antigüedad. Jesús pisó la cabeza de esta serpiente y encima venimos atrás nosotros, los hijos de Dios, pequeños Cristos, pisoteándole la cabeza a la serpiente. Imagínate cómo se pone. Imagínate cuando alguien se salva, cuando alguien reconoce a Jesús como el Cristo. Imagínate qué es lo que pasa. Se empieza a podrir todo alrededor tuyo.
Porque Satanás lo tenía todo arreglado, lo tenía todo planeado. Anda como una maquinita y llegaste vos con el Evangelio diciendo que Jesús es el Cristo, diciendo que Jesús es el poderoso profeta, el sumo sacerdote, el Rey de Reyes, y le pudriste la masa a Satanás, le pudriste el ambiente a Satanás, le quemaste los circuitos. Llegaste vos con el Evangelio, se te ocurrió predicar, y el solo hecho de predicar el Evangelio, de orarlo, le pudre las cosas a Satanás. Sos como una levadura, podrís la masa. Es así. Satanás lo ve así, Jesús lo ve así. Hay otra cara del Evangelio, y los que creyeren, dice Marcos 16, que lo leímos el domingo pasado, si lo tienen, dejen que yo lo leo porque ustedes están marcando Hechos 4, que todavía no llegamos. Pero el último capítulo de Marcos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, será bendecido, será enriquecido, será bendito de Dios. Mas el que no creyere será condenado, seguirá la misma condenación. Hay muchos ejemplos en la Escritura y ¿sabés qué? Por eso justamente Jesús fue crucificado, por predicar el Evangelio del reino de Dios. Y los discípulos fueron perseguidos por esta causa, porque corrompían, alteraban la máquina y el armazón y la maquinaria y las obras que el enemigo ya las mantenía, y hace años las venía manteniendo. Vamos a Hechos 4. Te voy a dar uno. Hay varios ejemplos y la verdad, lo más difícil de preparar esta predicación fue elegir uno de tantos ricos y hermosos ejemplos que aparecen en las Escrituras. Pero vos sabés que elegí no sé, quizás porque habla de la iglesia, del campo de la iglesia o del campo de la fe. Después vamos a ver otros. Pero vos sabés que todo lo que pasa en Hechos 4 tiene que ver con algo que Pedro hizo en Hechos 3. Pedro iba con Juan caminando, iban a la iglesia, iban al templo en realidad. Y de camino al templo, cuando van a entrar en una de las puertas, había un cojo que estaba sentado pidiendo limosna. Entonces Pedro y ambos lo miran y le dicen: levanta, lo que tengo te doy, y oro que plata, y lo levanta, y lo saca. Y ese cojo obviamente se levantó y empezó a alabar a Dios y a saltar. Pero vos sabés que es una bendición, ¿o no? ¿No estarían todos contentos por algo así? Alguien que estuvo sentado toda su vida ahí pidiendo limosna, que de pronto se para. Bueno, pero no todos estaban contentos. Había gente que no estaba contenta. El verso 5 dice: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, si querés poner ahí la bendición, o la salvación, o la sanidad, hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano, bendecido. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el famoso versículo que nos llena a todos y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y déjame decirte que si el Evangelio se arraiga en tu corazón,
si el Evangelio se arraiga en tu vida, el Evangelio arraigado es un Evangelio provocativo, es un Evangelio que provoca. ¿No podría haberlo dicho de forma más diplomática Pedro en vez de acusar a los gobernantes y a los fariseos? No sé. Pero el Evangelio es un Evangelio que provoca, que enciende, que moviliza, que fermenta. El mensaje del Evangelio de Dios es provocativo en esencia. Está hablando de Jesús es el Cristo. Está hablando de que Jesús es el poderoso profeta. Ya no valen las palabras de otros, sino la de ese poderoso profeta. Jesús es el sumo sacerdote y ya no vale la justicia de otros, sino la de Cristo. Jesús es el Rey de Reyes y entonces ya no vale el poder que tienen otros o la autoridad de otros, sino la de Cristo Jesús. Es un evangelio provocativo que fermenta, que no deja igual las cosas. El verdadero poder está en este evangelio. Si van a Hechos 19, que es otra historia interesante, porque ahí Pablo, el apóstol Pablo, llega a Éfeso. Fíjense en el verso 26 del capítulo 19 de Hechos. Dice, ¿qué pasó? Pablo empezó a predicar. Empezó a predicar ¿a dónde? En Éfeso. ¿Éfeso qué es? Éfeso es la ciudad, la capital de Diana. Dice, ¿y qué se le ocurrió? Predicar a Pablo en la capital de la diosa Diana. ¿Qué se le pudo haber ocurrido? No tuvo mejor idea. Dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Fue a hablar de idolatría a Éfeso, en la capital. Entonces cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Este Pablo con un evangelio provocativo. ¿Cómo se le va a ocurrir predicar de la idolatría, de que Jesús es el único Cristo, es el único Dios, en la capital? Como que nosotros vayamos a predicar a Luján y decir, no es María, es Cristo. Y vamos a tener problemas. Y claro que vamos a tener problemas provocativos. Fue provocativo que ese cojo se levantara. 40 años en esa iglesia, en ese templo. 40 años en la puerta de ese lugar. Y que pasen dos pescadores sin letras, sin vulgo, así, sin estudios del vulgo, y que hagan algo que ni sacerdotes, ni profetas, ni escribas, ni fariseos hicieron durante 40 años. Debe ser provocativo. ¿Cómo se habrán puesto estos gobernantes cuando ese hombre se levantó? 40 años ahí sentado pidiendo limón. El evangelio, si lo predicas en tu familia, si lo predicas en tu trabajo, siempre va a ser provocativo. Siempre. Yo soy pastor. Estudié, oro mucho. Pero cuando viene mi esposa y me dice, yo lo único necesito a Dios. Patada en la boca del estómago y me duele. Pero tiene razón. Es así, es provocador. Me deja sin palabras como una patada en el estómago. Me deja sin palabras. Es provocativo. Pero no solamente es provocativo y no se queda en la provocación nada más, en las palabras, sino que
da poder, empodera. El Evangelio que se arraiga en la vida de las personas, a las personas les da poder. ¿Se acuerdan de las 4 señales que iban a acompañar a los que creen? Están en Marcos 16. Ábranlo. Marcos 16, 16, 18, creo que es 18. 16, 18. Son 4 señales que van a acompañar a los que creen. Y fíjate que esas señales son una bendición para las personas y les da poder a las personas. Marcos 16. ¿Cuál es la primera de las señales? Echarán fuera demonios. La primera de las señales es la libertad. La libertad. Cuando el Evangelio es predicado, la persona que escucha es libre. Tiene libertad, vive la libertad. La siente en su corazón la libertad. 40 años sentado ahí dependiendo de las limosnas que le daba la gente y en un momento se puede levantar. Eso es libertad. Fíjate en Hechos 16, había una muchacha, Hechos 16, 16, y Pablo iba caminando también a orar. No sé por qué cada vez que van a orar pasa algo. Y si no pasa nada debe ser porque no vamos a orar. Pero cada vez que los apóstoles o los discípulos iban a orar, algo pasaba. Dice Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días, pero a Pablo no le gustó. Así que se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que saca de ella. Y salió en aquella hora. Liberó a alguien que estaba como esclavo. Fíjate, Felipe en Hechos 8 va a Samaria y lo primero que hace es liberar a las personas. Gustavo, ¿me abrirías la puerta, por favor? Así entra un poquito de aire, antes que los hermanos se queden sin oxígeno. Los veo algunos azules. No son títulos, no son. El que estaba atado es liberado. El que estaba atrapado se puede soltar de las garras de Satanás. Hay familias enteras, hay pueblos enteros. Puedes pasar toda una vida atado a algo, atrapado, esclavo. Y Cristo vino para liberarte. Y la primera señal es liberación. La segunda, hablar lenguas. Es el poder de comunicarte, de poder decir las cosas, de poder hablarlas. Porque a veces no podemos hablarlas, a veces las sentimos y adentro es un volcán, pero no podemos traducirlo en palabras. No, Dios da la posibilidad de decir las cosas, de hablarlas, y de hablarlas de una manera extraordinaria, de manera que el otro me entienda. Fíjate, en el versículo 13 de Hechos 4 dice: de los demás, ahí está, 4:13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin estudio, sin letras, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Personas que no tenían estudio, personas que no tenían capacidad de expresión. El Espíritu Santo les dio esa capacidad de hablar. La tercera señal, ¿cuál es? Es más rara, dice que van a tomar serpientes con las manos o tomarán algo mortífero y no les hará daño. Y vos sabés que los riesgos que trae el campo, fíjate que ni bien sanó al hombre, cayó la guardia del templo y se lo llevó a Pedro y a Juan. Y les preguntaron, les cuestionaron. Estas personas terminaron azotadas. Pedro terminó azotado con Juan.
Fíjate el verso 18, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. El 4:18 estoy. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Vos sabés que si hablas de Cristo, la cosa empieza a molestar y empiezan a tratar de apretar con el miedo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto se lo dijeron en la cara a Pedro y Juan, a todos los gobernantes. Dios les dio valor para enfrentar lo que estaba pasando. Y por último, sanidad. Fíjense el verso 22, ya que el hombre en quien habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Estas son las señales de aquellos que creen. Estas señales siguen a los que creen. Y les da poder a las personas a las que no tienen. Libera al esclavo. Le da capacidad de expresión al que no puede expresarse, al que no tiene estudios, al que es incapaz, al que dice yo no sé hablar. Le da valor a aquellos que se creen débiles o que creen que son menos. Les da valor para enfrentar las cosas. Y por último, sana no solo a las personas que predican, sino sanan a aquellos que les son comunicados el Evangelio. El Evangelio de Dios, el Evangelio del reino de los cielos, provoca y empodera, pero no solo provoca y empodera, sino que trastorna. Sí, trastorna. Fíjate, que en Hechos 17 el versículo 6 dice, pero no hallándolos, porque a Pablo se le ocurrió también predicar en Tesalónica, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El que leímos recién en Hechos 16, estos alborotaron toda la ciudad. ¿Qué hicieron? Predicaron a Cristo. Hicieron un piquete, quemaron. No, predicaron a Cristo. Hicieron un lío bárbaro. Después en Éfeso, en Hechos 19, predicar a Cristo trastorna el mundo. ¿Sabes por qué? Porque quema la maquinaria, porque siempre hay alguien que construye su ganancia. ¿Sí? ¿Por qué estaban molestos los hombres que tenían a esa chica adivinando? Porque se le había esfumado la esperanza de seguir cobrando por esas adivinaciones. Gente que construye su posición económica, construye su vida sobre la esclavitud de otros, sobre la ignorancia, sobre la debilidad, sobre la imposibilidad de otros. ¿Y qué viene a ser el Evangelio arraigado? Pudre, trastorna, fermenta la obra de Satanás, porque él ha venido a destruir las obras del maligno. Él vino a destruir las obras de Satanás. Es así, esa es la realidad. Déjame decirte que el Evangelio que vivas, que creas, que prediques, si es real, va a molestar, va a fermentar, va a echar a perder los planes de Satanás, las obras y las maquinarias
que Satanás vino construyendo en tu familia, en tu vida, en tu barrio. Hay cosas que son así y que siempre fueron así y es como que no se pueden cambiar y que son dañinas, son malas. Y cuando traes a Cristo, cuando proclamas a Cristo, esas cosas se cambian, se transforman y Satanás no se va a quedar contento. Este último tiempo, quizás haciendo un paréntesis, he visto con desagrado al principio y con desilusión después en las redes sociales como cristianos llegaron a denigrar, a insultar por defender a un partido político o a otro. Hermanos que vi con mis propios ojos que discutieron y que llegaron a distanciarse. Evangélicos cristianos que queriendo apoyar un partido u otro entraron hasta en insultos. Yo digo, son creyentes que no entendieron nada. Son creyentes sin el Evangelio. Son creyentes que todavía no entendieron que no funciona así. Que sea el gobierno que sea, vos, si predicás el Evangelio, vas a podrir las cosas. Y no es apoyar con versículos bíblicos la acción del gobierno, son los políticos y los gobiernos que tienen que ver cómo modificar sus acciones para acomodarse al Evangelio. No son los evangélicos que tienen que ponerse de un lado y de otro. No porque genera una grieta entre nosotros sin sentido, una grieta, una fisura que no tiene ningún sentido. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar? ¿Cuál es la mayor revolución que podemos hacer? ¿Cuál es el mayor beneficio que podemos dar? A ver, ¿qué? ¿Hablar lo que hablan otros? ¿Decir lo que dicen otros? ¿Quién tiene la posta? ¿Un canal? ¿Otro canal? ¿O Jesús, que es el poderoso profeta? ¿Quién es el que gobierna? ¿Una fracción de la Cámara, la otra, un partido o el otro? ¿O es un rey? ¿Hay democracia? ¿O hay un rey? ¿Quién es el que hace verdadera justicia? ¿Es un juez? ¿Es el otro? ¿O es un sacerdote? ¿Quién tiene esperanza real para Argentina? ¿Una ideología? ¿Una posición? 40 años escuchando las mismas discusiones y yo las escuché de mis abuelos. Y decir que no conocía a mis bisabuelos, porque también lo hubiese escuchado a mis abuelos discutir la misma cosa. Escuché a mis abuelos, escuché a mis padres, ahora escucho y sigo escuchando y son exactamente las mismas. Como un país que está atrapado, como un país que está preso, esclavo. Es provocativo decir que no hay ni una política ni otra la que va a salvar a nuestro país. Es provocativo decir que el problema de nuestro país no es económico ni es político, es espiritual. Eso es provocativo. Necesitamos que la gente pueda comunicarse de una manera real, no que hable por otros, sino que hable las verdaderas palabras que Cristo quiere, las verdaderas palabras que generan libertad, que nos sacan de la esclavitud. ¿De quién dependen nuestros proyectos? ¿De quién? ¿Depende de la economía de nuestro país? ¿De cuánto esté el dólar? No. Depende de Cristo. Depende de poner nuestros proyectos en manos de Él. De eso depende. Y nosotros vamos atrás, siempre atrás.
pensando que sí, que nuestra opinión puede ser más importante. No, no es tu opinión, es Cristo. Es el Evangelio lo que tenemos que hablar, es el Evangelio lo que tenemos que predicar, es el Evangelio lo único que puede salvar a nuestro país, es el Evangelio lo único que puede salvar a tu familia. ¿Quién puede sacar a tu familia de donde está y llevarla a un lugar mejor y vivir la prosperidad, la sanidad, la restauración? ¿Quién es? ¿Un familiar? ¿Tener más plata? No, Cristo. Cristo sigue siendo. Cristo sigue siendo la palabra, la semilla que hay que plantar. Y quizás a nosotros, y nos miramos y somos una iglesia chiquita, pero Dios ha puesto el Evangelio en nosotros. Y así como Pablo pudrió al Imperio Romano, así como a Noé pudrió porque hacía cosas que Noé, no llueve nunca y vos estás haciendo un barco. Sí, así como David pudrió los planes de los filisteos, así como Abraham o como Daniel pudrió lo de los babilonios, los persas. Él hizo cosas que era uno solo. Nosotros somos más que uno. O somos uno en realidad. Pero Dios puede transformar y nos ha puesto en este lugar y en este tiempo. ¿Sos joven? ¿Sos papá? ¿Sos mamá? ¿Sos estudiante? ¿Sos un trabajador? ¿Sos un niño? Es tu turno. Es nuestro turno. Hace 40 años era el turno de nuestros abuelos. Hace 20 años atrás quizás era el turno de nuestros padres. Hoy es nuestro turno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Repetir las mismas discusiones de siempre? ¿Insistir en los mismos métodos de siempre? ¿O nos vamos a animar a hacer algo nuevo, algo distinto, algo provocativo, algo diferente, algo basado en lo espiritual? Porque entendemos que el problema de nuestra Argentina, el problema de nuestras familias, el problema de nuestra sociedad es netamente y exclusivamente espiritual. Y se va a sanar nuestro país desde lo espiritual. Cada uno de nosotros somos un remanente que Dios ha escogido y ha levantado para la sanidad de nuestro país. Nosotros no superamos los 40, nosotros somos re poquitos. Sí. ¿Cuántos te pensás que eran los discípulos? ¿Cuántos crees que eran? ¿120? No. ¿12? No. ¿Cuántos eran? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Y si Él fue el que nos escogió, ¿alguien puede decir, yo no estoy de acuerdo? Y quiero terminar la predicación, antes que me derrita, en el capítulo 41 de Isaías, con esta bendición. ¿Te acordás de la bendición que leíamos al principio? Del verso 8 al 10, que decía, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Fuiste escogido. Dios no te desechó, te escogió. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la bendición para hoy, y que quiero que la lleves y ores con esta palabra, es la siguiente. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada
y perecerán los que contienden o los que pelean contigo. Buscarás a los que tienen contienda o pelea contigo y no los hallarás. Serás como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los focos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, collados y reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Isaías 41, del 11 al 16.